Al oír lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos tomaron piedras para lanzárselas al Señor. Jesús les dijo: muchas cosas buenas he hecho entre ustedes por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron: no vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia. Siendo hombre, te crees Dios. Jesús le respondió: en la ley está escrito: yo declaro que son dioses, es decir, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes dirigía esas palabras, y lo que dice la Escritura no se puede negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy hijo de Dios? Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 31 al 42. ¿Será que condeno a las demás personas con la misma palabra de Dios? ¿Será que una persona puede condenar a otra en nombre de Dios? ¿Condenar a los demás basándose en la palabra de Dios? Al estilo de los judíos, eres un blasfemo y te condenamos por estar en contra de lo que nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 3 de abril, año 2020. ¿Cómo utilizo la palabra de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios debe ser útil para enseñar, para corregir a tiempo, para educar, para formar? Y así lo entendió Timoteo, y así quedó escrito en esa carta a Timoteo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para educar, para formar, para convertirse cada persona cuando lea la palabra de Dios. Curiosamente, el mundo judío utilizó la palabra de Dios en su tiempo para condenar, presionar psicológicamente a los personajes que iban como corriendo a lo largo de esa historia. Basta pedirle a la memoria cristiana hacer un pequeño ejercicio de personajes que uno se puede acordar en la Santa Biblia que fueron como presionados con la misma palabra de Dios o con el nombre de Dios o atacados en nombre de Dios, o algunos personajes que se llaman fariseos que utilizando la palabra de Dios manipulaban a la gente y a la comunidad con la misma palabra de Dios. Ese es el tema en interés que se pone en la mesa para pensar cómo nos equivocamos creyendo que la palabra de Dios quedó escrita, fue predicada, anunciada para presionar al otro, para condenarlo, para hacerlo sentir muy mal, para sacarle en cara, para lastimarlo. Moisés fue uno de los primeros personajes que sintió la presión del pueblo y de la comunidad que le sacaba en cara el nombre de Dios, que le decían: ese Dios que usted predica y anuncia ya no sirve, estamos aguantando hambre, nos ha ido mal, nos están picando las serpientes, ese Dios que usted predica no es tan cierto como usted lo afirma. Presionado por la palabra de Dios. Y así van corriendo personajes que se apoyan en la palabra de Dios y de ahí montan toda un espectáculo moral, como el caso de Susana en la palabra de Dios, perdón. El caso de Susana, que es presionada y atacada por los viejitos verdes y es con la misma palabra de Dios, como acusándola de actos impuros, de actitudes que no son bien vistas por la palabra de Dios,
desde el ángulo moral y el ángulo ético. ¿Cómo entender el ataque a la mujer adúltera desde la misma palabra de Dios? Jesucristo le pregunta a los viejitos, ¿y esta señora por qué la tienen que apedrear, lapidarla? Y los viejitos dicen, es que cayó en adulterio y según la palabra de Dios merece morir apedreada. Ese tema es bastante importante para uno ponerse la mano en el corazón. ¿Cuántas veces he atropellado a una persona con la misma palabra de Dios? ¿Cuántas veces he manipulado a una persona con la palabra de Dios? ¿O le he mentido a una persona con la palabra de Dios? ¿O cuántas veces he utilizado la palabra de Dios para mi beneficio personal? Condeno a los demás en nombre de la palabra de Dios. El Papa Francisco, en una de sus homilías, decía que no basta encontrar a Jesús para creer en Él, no basta leer la Biblia y decir que es importantísima para saber si uso bien la palabra de Dios. No basta ni siquiera asistir a un milagro, decía el Papa en esa ocasión. Muchas personas estuvieron en estrecho contacto con Jesús, vieron los milagros de Él, caminaron con Él, lo conocieron de primera vista y no le creyeron según los textos del Evangelio. Lo despreciaron y lo condenaron. El Hijo de Dios también se ve presionado por la palabra de su Padre Celestial. Y al verse presionado por la palabra de su Padre Celestial se defiende muy inteligente, de una manera muy sabia, y le contesta a los judíos, les dice, pues si esto es palabra de Dios, en la ley está escrito, yo declaro que son dioses. Dios llama a dioses aquellos a quienes dirigía esa palabra, y así lo dice la Escritura, y yo no lo puedo negar. Eso es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por qué me van a condenar ustedes si estoy hablando palabra de Dios? Bien interesante pensar hoy hasta dónde la palabra de Dios tiene esa cantidad de multiusos, o para el bien o para el mal de la sociedad. Para el bien, cuando se predica la palabra de Dios y se predica con el corazón, con el buen ejemplo, con las buenas actitudes. Para el mal, cuando la palabra de Dios se utiliza para lastimar al otro, para presionarlo psicológicamente, para condenarlo ante la sociedad. Dice el apóstol Santiago que solamente hay alguien que le ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar y condenar, y ese se llama Dios. El apóstol Santiago se pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a los demás? Capítulo 4 de esa carta, verso 12. El apóstol San Pablo en su carta a los romanos dice, ya no hay disculpa. Tú que juzgas a los demás y no te importa quién sea, al juzgar a los demás te condenas a ti mismo. Capítulo 2 de esa carta a los romanos. Y en este capítulo 14 de esa carta a los romanos, el apóstol va a decir, ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Quien que se mantenga en pie o que caiga es asunto de Dios. Si una persona pues no puede avanzar, Dios está para darle la mano, para perdonarlo, para practicar con él la misericordia. El libro de los Proverbios, en ese capítulo 21, recomienda, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor es el único que puede juzgar los corazones de las personas. Capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, en ese verso 36, yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que darle cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado en esta vida mortal. Condenar a los demás no es bueno con la palabra de Dios.